el Señor. Doy muchas, pero muchas gracias a Dios por poder estar aquí hoy y testificar del Evangelio y también de todo lo maravilloso que Dios está haciendo. Porque sabemos, todo lo que estamos aquí, sabemos y estamos conscientes de algo, que nosotros como vasijas y instrumentos en sus manos, solo somos llevados y guiados por el Espíritu Santo para que Dios mismo haga la evangelización mundial. Y ciertamente es un privilegio y también una responsabilidad el poder hacer la obra del Señor. De Cuba pensábamos estar muchas personas, unas 10 personas, con 2 más de Angola que están estudiando en Cuba. Pero después de agradecerle todo el esfuerzo que el pastor Hernando hizo con otras personas que ni siquiera conozco, ciertamente se hizo mucho esfuerzo. Pasamos muchos días en la capital de La Habana para poder hacer trámites de visado y después entregar toda la documentación. El equipo completo fue descalificado. Esto nos hizo tomar otra alternativa y correr a pedirle socorro a nuestro hermano Alex, porque ya Hernando estaba en todos los preparativos para el evento, y Alex muy presto también. Muchas gracias, Alex, por toda tu ayuda. Nos ayudó, hizo posible de que él estaba en el banco, me decía que con una moto, y yo estaba a pie en La Habana, y él se trasladaba de su casa al banco y yo de la embajada a una zona de internet, cerca de unos 2 kilómetros, y en lo que yo iba, él regresaba, y así estuvimos casi un día o 2 días, y la embajada pedía trámites, pero al final fue posible. Quiero presentarle, mi esposa está aquí, ahorita pasará, y también quiero presentar a nuestra hermana Loide de Angola. Antes de nosotros darle informe, ella viene como parte de Cuba, pero estará hablando desde la Digna, que estará salvando a Angola junto con otros jóvenes. Así que por favor, nuestra hermana Loide. Minutos. Que Dios le bendiga muchísimo. Amén. Es de gran gozo poder estar aquí y compartir con ustedes. Dale fuerte. Que es de gran gozo poder estar aquí y compartir con ustedes, porque verdaderamente Dios está haciendo una gran obra y no me gustaría estar de fuera. Me gustaría empezar, tenía un video, pero todavía no he podido ponérselo. Yo recibí el Evangelio en 2016, en febrero. Pero por la primera vez, para mí fue como una predicación más, me gustó. Y fue increíble porque era algo que me llamó la atención y yo dije, wow, eso es lo que yo quiero predicar, eso es lo que yo quiero vivir. Pero al mismo tiempo se me pasó volando. Pero del grupo que fue allá estaba la hermana Carmen de México, que llevó mis contactos de redes sociales. Entonces desde entonces empezó a ministrarme con la palabra, a pesar de que a veces yo decía que no. Y entonces empezó a invitarme para el discipulado y yo decía que no. Y enseguida videos y palabra y videos ya me estaban molestando. Muchos videos que yo no he abierto y yo lo abría y pasaba, adelantaba, ya, pero al mismo tiempo me sentía mal por cosas que me gustaría hacer para agradar al Señor, y entonces yo me recogía a ella y hablaba. Pero 2 años de mucha paciencia para empezar a discipular en 2018. Ya desde noviembre del año pasado empezó Dios a darme muy fuerte, yo no podría dormir. Eran palabras y palabras, visiones y visiones en medio de oraciones. Entonces yo hablaba muchas noches y madrugadas conversando con la hermana Carmen por muchas cosas que no entendía hasta que salió la invitación.
Loide, pues entonces te invito a que empieces el discipulado. Y yo ya vale. Entonces vamos a empezar. Y desde que empecé el discipulado, ya salí corriendo. Ya la misma semana, empecé en un fin de semana, empezamos 2 veces a la semana, viernes y sábado. Ya domingo empecé a compartir con las otras muchachas, ya en la escuela empecé a compartir y ya empecé a compartir sobre que Jesús es el Cristo a todos que estaban a mi alrededor. Y enseguida empecé con los niños en la iglesia donde me estaba congregando, mis primeros discípulos, y enseguida con la familia que me recibió en su casa, donde yo tengo la oportunidad de tener conexión para el discipulado por vía WhatsApp. Y después con la muchacha que trabajaba conmigo con los niños de la iglesia, unos amigos de la escuela, y ahí fue creciendo el número y ahora somos mucho más. Pero en las vacaciones yo quería ir a México, pero no he podido ir a México y tuve la oportunidad de estar con el pastorado de Las Tunas. Fui la primera vez y yo dije, yo voy a volver. Porque yo pensaba que en La Habana yo estaba sola con el mensaje. Y yo dije, ¿seré la única que solo está viendo esto? Y cuando fui encontré mucha gente y creyendo lo mismo, compartiendo del mismo mensaje, gozándose igual. Y yo dije, yo voy a volver. Me quedé un fin de semana y después fui por una semana, volví a La Habana y después fui y me quedé un mes. Todo el tiempo de vacaciones allá. Fuimos a otras provincias, invité a unos compañeros que se quedaron una semana, pero ya en mi tercer viaje, que me quedé un mes, uno de los compañeros fue conmigo, pero este vendría a Colombia conmigo, pero no ha podido venir. Y bueno, él invitó a otra persona y son 2 ahora, 2 en Cienfuegos, 2 angolanos, yo en La Habana y más personas que se están añadiendo. Y después de Las Tunas fuimos a La Habana, ya todo empezó a crecer más. Y hicimos el primer viaje con el equipo de Las Tunas y Santiago de Cuba. Y se abrieron como cerca de 20 casas más que todavía no he podido visitar porque tuve que venir. Y se añadieron más discípulos y están creciendo cada día más y más. Y solo quiero agradecer mucho a Dios por la oportunidad y permitirme por su misericordia ser parte de esta obra. Y agradezco mucho al pastor Alexander, que me ha ayudado con los trámites y hacer la sorpresa al pastor Arnold y a la pastora Carmen, que al final fui yo la sorprendida. Y agradezco mucho a todos y que Dios les bendiga aún más y les dé más fuerza a todos para seguir haciendo la evangelización mundial. Amén. Gloria al Señor. Tenemos unos videos de los hermanos de Angola, los otros tal vez no lo vamos a presentar porque el tiempo no nos alcance, se lo entregaremos luego al equipo internacional. Y estaba el hermano Josemar y el hermano Mahuete. Estos hermanos fueron invitados por ellos a este movimiento que ocurrió en Las Tunas. Hemos aprendido algo y hemos aprendido que el digno se consolida y el digno se fortalece y el digno se edifica en el campo. Que podemos pasar todo el tiempo dando entrenamientos, podemos pasar todo el tiempo preparándolo y dándoles discipulados día y noche, pero realmente no va a ocurrir la obra de Dios hasta que este digno sea llevado al campo. Yo leí un pasaje que para mí marcó mi vida y en Marcos, cuando Jesús dice que Jesús llamó a sus discípulos para que estuvieran con él y luego los envió. O sea, lo primero que Jesús hizo fue que los llamó a sus discípulos para que estuviesen con él. Y ahí él comenzó a dar los sermones y toda esta gran obra de Dios a ellos. Pero ya en el capítulo 10, ellos habían pasado un tiempo con Jesús. No sabemos si fue mucho, si fue largo, si fue 6 meses, si fue un mes, no sabemos, no define el tiempo. Pero sí sabemos que la obra maestra y la formación de los discípulos fue al campo. Ellos regresaron. Y cuando regresaron venían con una respuesta ya no solamente de haber estado con Jesús, ni de haber escuchado lo que Jesús había hecho, sino de haber visto la obra del mismo Jesús como el Cristo, porque ellos habían salido en su nombre, y de cómo el resultado de predicar el Evangelio. Esto los hizo fortalecerse y comenzó en ellos una edificación mucho más profunda. Al entender que el campo es el discipulado, el campo es la formación, el campo es
es la obra de Dios, hacer la evangelización mundial, eso como que rompió un poco de estructuras en nuestras vidas, acostumbrados a discipulado por 2 meses, por 3 meses, por 5 meses, por 1 año, y al final las personas aprendían, pero no se transformaban y no profundizaban en la fe. El campo le da la oportunidad al discípulo, al digno, no solamente de conocer, sino de profundizar en el Evangelio. Y muchas de las veces la experiencia es la siguiente, que mientras los que ya tienen la experiencia y los que tienen el Evangelio claro comienzan a compartir con los nuevos discípulos, más de encontrar a un nuevo digno, el digno que va acompañándonos con nosotros va recibiendo mucha gracia, mucha gracia. Y aunque se le dio el Evangelio y él creyó, a medida que le volvemos a compartir el Evangelio a otra persona, esta persona que nos acompaña crece más. Y a medida que va creciendo, nos damos cuenta de la respuesta de Dios en él. ¿Por qué? Porque hay un momento que este digno interrumpe la conversación y él entonces comienza a compartir. Y es el momento en que uno mengua y ellos comienzan a crecer. Amén. Y es el momento en que te diste cuenta que ya esta persona no solamente ha creído el Evangelio, sino que el Evangelio comienza a formar parte de él. No solamente que conoce el Evangelio, sabe que Jesús es el Cristo, sino que ahora se aferró al pacto, quiere que el Señor venga en sus días y quiere salir a hacer la evangelización. Eso lo aprendimos en todo este tiempo, lo hemos ido aprendiendo. Tenemos queremos hablar acerca del Caribe. Y antes de hablar del Caribe, quiero que mi esposa pase un segundo, dé un saludo. No me perdonaría que ella no pasara. Y también agradecer a Dios porque me es de vital ayuda a mi esposa en Cuba. Que el Señor le bendiga, hermanos. Creo que ya muchas naciones me conocen, otros no. Mi nombre es Carmen. En primer lugar, agradecerle al equipo de Corea que a través de ellos nos es posible a nosotros venir a las diferentes naciones y poder testificar que Jesús es el Cristo. Estoy sumamente agradecida con el Señor por eso, por esta revelación que llegó a mi vida y que ahora ya no puedo callarme, ya no puedo estar al lado de una persona sin dejar de testificarle que Jesús es el Cristo y que a través de él podemos reconciliarnos con el Padre. Que Dios me lo bendiga y sigamos gozando con este maravilloso momento que Dios nos ha permitido estar viviendo. Amén. Gloria a Dios. Mi esposa es así de modesta, como que casi nunca cuando llega aquí como que se frena, se detiene. Pero ella es mejor que yo en un área. Increíblemente es mejor que yo en el campo. Sí. En la cuadra donde estamos y donde muchos de ustedes han ido, hay un grupo de personas. Yo nunca pude llegar a ellos y establecer con ellos un movimiento de la palabra. No pude. Y trataba de hablarle y no era posible. No solo a ellos, a otras personas. ¿Y cómo, con qué facilidad? No sé qué gracia de Dios mi esposa tiene. Y ahora casi toda la cuadra de ahí donde vivimos. O sea, es difícil que a veces en la misma región donde tú estás, las personas de ahí como que vayan a la iglesia. Y ahora todas esas personas, tal vez faltan unas 3 personas de toda la cuadra, no tengan un día de movimiento de la palabra con ella. Y tiene los horarios y tiene a tal hora le toca a esta persona, a tal hora le toca a la otra. El mecánico que arregla el carrito me decía, pastor, ya usted no lo entiendo, pero su esposa sí. Yo decía, pero y así. Y la esposa de él, que él no dejaba nunca dejó que fuera. Ahora él mismo lleva a su iglesia y lleva a la esposa y lleva al nieto y pastora, vaya a la casa. O sea, ciertamente mi esposa ha sido un gran complemento delante de Dios para mi vida. Bien, tenemos nosotros como cubanos nos hicimos un plan, tenemos una meta delante del Señor y lo presentamos día y noche. Queremos entrar al país, al Caribe, a la región del Caribe. Ya se entró a Haití, Dios permitió que tuviéramos visa por 1 año para Haití y todavía no hemos logrado entrar al país,
pero fue impresionante que pudiéramos tener la visa por todo un año, visa múltiple con varias entradas, y estamos ahora orando y preparando para entrar a Haití, y de Haití juntamente ya tenemos los arreglos y contactos para poder llegar a República Dominicana. No sabemos si es, o sea, lo que queremos en nuestro corazón es llegar antes del 31 de diciembre. Si Dios nos lo permitiese, entonces sería en enero. Tal vez esto sea posible, pero a la misma vez, Antiguas y Barbados, Dominica, República Dominicana, ya lo dije, San Kitts y Nevis y Santa Lucía, serían los primeros países donde nosotros como cubanos entraremos. ¿Cómo va a ocurrir eso? Nosotros, como usted tal vez parezca, es muy difícil, pero la iglesia ha crecido y ha creído. Y distribuimos estos países por regiones. Y cada región o cada ciudad le toca prepararse en todos los sentidos para poder generar todo lo que se requiere para poder entrar al Caribe. ¿Y por qué digo eso? Porque realmente la evangelización va muy rápido. Y todavía dentro de un poquito más de tiempo será más acelerado. Y llegará el momento en que lo que nos estamos viendo ahora no lo podremos ver, porque estaremos corriendo y corriendo y corriendo y corriendo, y se estarán llenando los continentes y estarán llenando todas las regiones, y los discípulos que van delante tendrán que correr, y es posible que no puedas verlo. Como Pablo le dijo a la iglesia de Éfeso: los que están aquí no verán más mi rostro, ya voy hasta Roma, usted. Y así va a suceder. Y ahora ellos están haciendo una gran labor en todos los sentidos, desde el punto de vista económico y porque no hace falta visa. Pero hay una obra muy hermosa, y muy pronto tendrá noticia de cómo el Caribe se está salvando de manera muy rápida. También, no sé si ya alguien está listo para poner algunas fotos, no sé, pero donde dice Rusia, esta parte que dice Rusia, luego de la cumbre estuvimos en la gracia del Señor y la guianza de Dios para entrar en Rusia. Y como Dios siempre nos sorprende, pensábamos entrar con unos hermanos de la fe que estaban en Rusia, y a través de ellos ir a algunos lugares, pero era Dios quien quería que entráramos, no los hermanos. De tal manera que cuando fuimos a buscar los hermanos no estaban, pero Dios estaba. Y llegamos a Rusia y no encontramos las personas. Y al menos inglés, una frase o algo que medio se quiera entender, uno puede decir. Si no lo dice mi esposa, lo digo yo, sea el inglés cubano, el francés, o algo decimos. Pero ruso, ¿qué íbamos a decir en ruso? Ni siquiera para poder decirle el taxi. Nada. Nada. Y aquello fue una experiencia muy sorprendente. Solo saber que el Espíritu de Dios nos guiaba era nuestra confianza. Y me acordé de un teléfono que tenía de alguien de Cuba, y lo llamé, y exactamente esta persona nos mandó a recoger, nos dio una dirección, y fuimos para su casa, y ahí comenzamos a buscar al Señor. Guíanos. Estuvimos 2 días solamente buscando al Señor, no salimos a ningún lugar, solo nos quedamos buscando al Señor. Y algunos cubanos que viajan a Rusia a comprar cosas para sus negocios y demás, estaban ahí y escuchándonos adorar al Señor y escuchándonos ministrar. Una mujer se acerca de Cuba, de Santiago de Cuba, y allí ella llegó a una iglesia en Santiago, y le empezamos a compartir el evangelio a esta joven, y ella comenzó a creer. Ahora es parte del equipo en Cuba. O sea, ganamos una cubana en Rusia. O sea, son cosas que no se pueden entender. Dios lo hace de manera que uno no lo comprende. Luego que se salvó esta mujer, entonces contactamos con alguien en Cuba que nos estaba contactando con personas de África que viven en Cuba, en Rusia. Y así fue este pastor Mongo, Luca Mongo, nos buscó, y a partir de ahí comenzamos a compartir incesantemente con él. Él luego llevó a otro pastor, el pastor
Gustav, también africano, y todo comenzó a moverse una obra de Dios con respecto a personas de África que vivían en Rusia. El pastor Gustav nos llevó con un pastor entonces ruso, Gregory, y ahí comenzó Dios a hacerlo. Fue bien curioso porque yo tenía que hablar en español. Henry hablaba en inglés y el africano que hablaba francés y un poquito de inglés le traducía al ruso. Y con toda esa gran obra, ese hombre se le reveló el evangelio. Es Dios que lo hace. O sea, no es un problema de idioma, no es un problema de mensaje, es un problema de la obra de Dios. Y aquel hombre, Gregory, comenzó a revolucionar todo. En esa búsqueda de pastores, le pedimos a este hombre que es inconverso, a Graviel, que es cubano, llévanos a alguna iglesia. Y empezó a llevarnos algunas iglesias, y nos llevaba generalmente a iglesias católicas, pero no romanas, sino ortodoxas. Y no, aquí estaban en misa, estaban en medio de su actividad, no se podía interrumpir. Y en una llegamos a una, y dice, no, ahí no hay nadie, vámonos. Y me quedo, digo, Dios, ayúdenos y guíenos para encontrar a un pastor, guíenos. Estamos ahí en una esquina, con un frío muy tremendo, y le digo, mira, viene alguien por ahí, vamos a preguntarle si hay otra iglesia por aquí. Y me dice el señor, no, a ese no le pregunte, que ese es árabe, y los árabes aquí son muy malos, no le hable a ese. Le digo, no, vamos a hablarle. Y le insistí y le hablamos. El hombre no era árabe, era coreano. Y la iglesia donde él visitaba estaba ahí al doblar, ahí mismo estaba. Y sí, hay una iglesia, vamos para allá. Pero es que Dios es maravilloso, hermano. Por eso yo le estoy diciendo, cada uno de ustedes puede salir incesantemente a hacer la evangelización, porque Dios le va a guiar y no va a fallar. Automáticamente entramos y ¿a quién quieren ver? Al pastor. No, el pastor no está. Pero el que está es un pastor invitado de otra ciudad y de otro país, que no recuerdo el país ahora, por más que no, tal vez mi esposa se acuerde el país, el nombre de este país, de este pastor. Nos llevan, están dando una conferencia en ruso, nos sientan al final y la conferencia, nosotros ahí escuchando ahí, ¿es ruso? Bien, no podíamos decir amén, no podíamos decir gloria a Dios, no sabíamos si estaba el evangelio, si no estaba, no sabemos nada. Bien, se terminó. Y cuando termina, el que estaba dando la conferencia se acerca. Y entonces el Henry le dice que si habla inglés. Y él le dice, yo hablo español. Un hombre en Rusia, de otro país, no recuerdo, es el pastor Sergio, Sergio, pero habla español el hombre, habla coreano, habla inglés, habla ruso y habla otro idioma de ahí. Desde que lo vi yo sabía que eran cubanos. Yo estuve en Cuba, comí tomé café con chícharo, hice esto, hice aquello, y comencé a hacer la historia. Y como éramos cubanos, no sé, pero nos recibió muy alegre. Me dice, ya yo tengo que irme, pero si tienen que hablar conmigo o algo, mira, aquí tienen mi dirección, tienen mi tarjeta. Sí, estamos aquí en un segundo. El evangelio en un segundo. Es interesante. ¿Podríamos hablar más de esto? Sí, ¿cómo no? Aquí tienen mi teléfono. Bien, lo llamamos, él es de San Petersburgo. Regresamos con Mongo, continuamos haciendo todo el movimiento evangelístico con el hombre y empezamos a movernos con la congregación de él y con su iglesia. Y ahí empezamos a profundizar y él traía a otros pastores, todos de África. Todos los pastores que Mongo tenía y conocía eran de África. Y el pastor Gregory llegó varias veces. En una de esas ocasiones
viendo que se complicaba el compartir y profundizar, hablamos con el pastor Mu para hacer una videoconferencia, y así sucedió. Nos dimos una cita y Mu estuvo compartiendo el evangelio tanto a los pastores de África como a los pastores rusos, más cerca de 1 hora o 2. Fue muy fructífero ese tiempo. Decidimos entonces ir a San Petersburgo, bien distante, algo muy sorprendente. Los trenes en Rusia tienen sus acenticos, pero de momento tú te sientas y a la media hora ya es de noche, o sea, y entonces se hace todo aquel asiento, se hace una cama y empiezas a dormir como en un gran albergue. El tren es un gran albergue y todos ahí se quitan, se ponen y todo. Hay algo bien algo bien diferente, algo bien diferente, y sientes una persona que tú no conoces durmiendo arriba de ti, otro aquí, otro allá, y bueno, todo. Nos trasladamos hasta esta ciudad. Allí el pastor no conocíamos a nadie en San Petersburgo, pero un miembro de la iglesia, el pastor Mongo, nos recogió ahí en San Petersburgo, nos llevó hasta donde estaba el pastor y ahí compartimos en el culto. Tuve la oportunidad de testificar. Rusia es bien difícil con respecto a el evangelismo. Hay una ley general que no se puede evangelizar, prohibido evangelizar por los medios, a nivel personal, es prohibido. No puedes acercarte a alguien a hablarle. Si esta persona te acusa, eres juzgado. Si eres extranjero, eres expulsado, eres multado. Es bien difícil. Y todo eso empezamos a hacerlo. Pero Dios tiene que evangelizar a Rusia y tiene que salvar a Rusia. Así que hay que hacerlo. Y ahí comenzamos a hablar con el pastor. Y el pastor Sergio y su familia se creyó sinceramente. Ellos como que quieren hacer algo, como que entendían que el evangelio se había perdido, como que la palabra de Dios se había perdido, como que se necesitaba algo, y él algo muy lejos a lo que era el evangelio, pero a la misma vez muy cercano, trataba de que a través de la Biblia él presentara a Jesús, que el mensaje fuera solo sobre Jesús. Pero lo que no hacía ni entendía era comprender que solo hablar de Jesús no era la solución, sino era presentar a Jesús como el Cristo. Y tenía una cantidad de conferencias acerca de la persona de Jesús, estudios de Jesús, y él se pasea por toda Rusia diciendo a la iglesia que lo que hay que hablar es de Jesús. Cuando lo encontramos, entonces le explicamos y compartimos con él. Y se acercaba y me puede dejar materiales y puedo, sí, como no, de tal manera que ahora él espera que nosotros podamos ir con el equipo internacional, y tiene su iglesia y una red de pastores para poder compartir el evangelio en San Petersburgo. En Moscú todo el tiempo fue con el pastor Mongo, el Lucas Mongo. Me sorprendió mucho también esta palabra Mongo, porque en Cuba tiene un significado, y en África ese es su apellido o su nombre. Y recuerdo cuando hablé con Mariposa, le dije Mongo, y me decía Mariposa, ¿Mongo? Y digo, sí, Mongo, porque es algo bien asombroso. Este pastor nos sacó una cita importante, una cita que nos llevó literalmente, hermano. Hay momentos en que le digo, depender de Dios y de la guianza de Dios para hacer el evangelismo es todo lo que nosotros necesitamos. Amén. Mientras le compartíamos al pastor Mongo, estábamos esperando una cita que no se daba, cita que el hombre no respondía. El obispo de la iglesia pentecostal Asamblea de Dios en toda Rusia estaba por Israel. Y si llego, y si no llego, y si tengo tiempo, y si no tengo tiempo. Y yo decía, no puede ser posible que estemos aquí tanto tiempo y al final no logremos tratar con este hombre. Señor, si realmente... Y empezamos hasta que un día le dije a mi esposa y al pastor Henry, no como más en Rusia hasta que no aparezca un digno. No va a entrar más alimento en mi boca
pero el digno tiene que aparecer. Ellos se asombraron, el pastor que estaba con nosotros se asombró, y ellos iban a la mesa, comían, pero yo decidí no comer más. No que el ayuno iba a traer a alguien, sino que yo entendía que necesitaba estar con Dios, que necesitaba ver a Dios guiarme, porque era un terreno difícil. Hay una ley que te prohíbe evangelizar, hay un idioma que te impide llegar hasta ese. ¿Cómo lo vas a hacer? Humanamente es imposible. Se necesitaba la gracia de Dios. Y empezamos a hacerlo. Cerca del tercer o cuarto día recibimos la respuesta de la cita. Instantáneamente unos pastores bautistas comenzaron a pedirle cita al hermano, y comenzaron las puertas a abrirse a varios pastores de diferentes países y de diferentes denominaciones, y el hermano nos llevaba y nos llevaba y nos llevaba. Pero realmente donde Dios quería que llegáramos es ahí. Llegó el pastor, fuimos a ver al pastor y le compartimos el evangelio 2 horas. Y yo insistía en ser preciso. Él era, repito, inglés, español, inglés, inglés, ruso. Luego de las 2 horas de compartir el evangelio, aquel hombre respondió y dijo: yo vengo de Israel, y ciertamente tanto Israel como Rusia necesita escuchar el evangelio. Yo tengo una reunión ahora con todos los pastores de aquí de mi misión. Están ahí, va a haber una reunión. Me gustaría que usted estuviese y que pudiera compartir. Fue Dios. Antes de yo poder exponer el evangelio, fueron unas personas vendiendo materiales para ganar almas, para evangelizar y todo. Y era sorprendente cómo el evangelio, o aquello que no es evangelio, se presta para mercadería, y cómo hombres corruptos tienen por ganancia deshonesta aquello que pudiera salvar al hombre. Expuse el evangelio delante de todos ellos, y este hombre es el encargado de prepararnos ahora. Está esperando fecha para que pueda entrar el equipo completo, o varias personas, 3, 4, lo que el Señor guíe al pastor Cho y a nosotros, para poder llegar a Rusia y dar conferencias en varias iglesias pentecostales. Así que se abrió una puerta muy grande y espaciosa en Moscú, se abrió una puerta maravillosa en San Petersburgo, y se abrió otra puerta inmensa en Nizhny Gorod, otra ciudad muy hermosa, muy grande. Y también este pastor Mongo nos llevó hasta allí, y ahí encontramos a otro pastor. Mi esposa es la que conoce, no puede mencionar todos esos nombres, yo no puedo. Y este pastor, que también creyó, se iba a trasladar. Llegamos porque él estaba renunciando al pastorado. No tenía sentido pastorear. No había para qué pastorear. La gente no cambia, mi vida no cambia, todo es un problema, todo es un conflicto. Yo mejor entrego todo. Y es amigo del pastor Mongo, y le comenta todo lo que está ocurriendo, y él le dice: aquí tengo unas personas que te pueden hablar y darte una respuesta a eso que te está ocurriendo. Y llegamos y le compartimos el evangelio. Aquel hombre entonces nos recibió, nos llevó para su iglesia, nos llevó para los líderes, los ancianos, y le decía: ciertamente esto es lo que realmente no veíamos, estábamos ciegos, esto era lo que nos faltaba. Y él dejó unos misioneros ahí en esa ciudad, y se iba a trasladar, no sé si mi esposa recuerda el lugar, a Ucrania. Se va para Ucrania, y dijo: cuando me instalen en Ucrania, ahora en agosto, él se instaló en Ucrania, me gustaría que cuando entren a Rusia a hacer el evangelismo que ustedes dicen que van a hacer, me avisen para que también puedan pasar a Ucrania. Entonces eso ocurrió así de manera maravillosa, de manera sorprendente. Bien, esto es así con Rusia. Tuvimos un concierto. Ese concierto realmente yo me escuchaba, como que escuchaba las palabras del pastor Cho, que me retumbaban en el oído, como decía: tenemos que hacer hombres y ministros de competencia de nivel mundial, talla mundial. Talla mundial. Ahí entendí, después de casi 3 años, qué es lo que es ser de talla mundial.
Me invitan a un evento donde realmente cosas que tú no has visto, no has oído. Y un evento, un teatro muy grande, un concierto de jóvenes, y jóvenes de todos los países de África que estudian, hasta Brasil, y todos los idiomas ahí. Y el pastor Gufta, quien creyó, se aferró al Evangelio, hizo la traducción de las 12 y de las 27 al idioma ruso. Ya existen, ya los tienen, ya están trabajando ellos con estas lecciones. Ellos me dicen, pastor, van a venir jóvenes, esta es la oportunidad de poder compartir con varios idiomas y varios países. Y recuerdo que me dieron 20 minutos para compartir el mensaje. Pero en esta ocasión era del español al inglés, del inglés al ruso, del ruso al francés y del francés al portugués. Y solo prediqué Juan 20:31. Y imagínense que yo decía una frase y tenía que esperar que el último allá terminara para poder continuar con el mensaje aquí. Pero lo curioso es que habían pastores también. Al final, el tiempo que yo usé para predicar fueron unos 3 o 4 minutos. Pero en esos 3 o 4 minutos, los pastores que estaban allí dijeron, nunca en mi vida había escuchado un mensaje que penetrara tanto y que pudiera dar la respuesta que tanto nosotros necesitábamos. O sea, comprendí algo. No es la cantidad de cosas que podamos decir, es con la precisión y la profundidad del Evangelio que se puedan decir. No es por decir mucho que yo voy a poder que alguien crea. Pero si lo que yo digo es preciso y es profundo dentro del Evangelio, y es como Jesús decía, mis palabras son espíritu y son vida. Si son de este tipo de palabras, que el Evangelio sale hecho vida y sale como el Espíritu de Dios revelándose a una persona, una palabra es suficiente para que a alguien se le revele el Evangelio. Quiero hablar un poquito acerca de Cuba. Ahora, gracias a Dios y a los hermanos de Busan y Mariposa, el pastor Cho y demás, ahora sí puedo ver la hora. O sea, no se preocupe que voy a estar hasta las 1 hora y 30 minutos. Sí, podemos hacerlo. Ya tengo unos espejuelos aquí muy buenos. Bien. Finalmente se pueden ver fotos. El informe general Cuba, fotos. El informe general de Cuba, fotos. ¿Lo tienes ahí? ¿Puedes abrirlo? Bien. Ahí estaremos viendo muy rápidamente algunas fotos y vamos a comenzar. Puede comenzar a pasar imágenes. Y la primera imagen que va a ver dice: el equipo de Cuba de la Organización Mundial en la provincia de Pinar del Río. Esto, el hermano José Raúl, el hermano Consuegra, con un equipo, se movió hasta la ciudad de Pinar del Río. Y todo esto hemos aprendido algo, hermano. Miren, hay una tendencia a ser regionalista y hay una tendencia a querer como que salvar mi lugar. Y aunque queremos que el Señor venga, pero a veces como que esta es mi región, esto es lo que me asignaron, y como que nos quedamos ahí, y ahí como que nos limitamos un poco. Pero cuando entendemos que queremos salvar a todo el país, y queremos salvar a todas las regiones, y queremos salvar al mundo, cada uno de los líderes que estamos aquí debemos de abrirnos a ese paso y comenzar a hacer posible que todos los equipos se muevan. O sea, entender que es Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último en la tierra, todo en el mismo momento. Yo no puedo esperar salvar a Jerusalén para poder entonces ir a Judea y terminar con Judea y entonces después pasar por Samaria, y cuando termine con Samaria
entonces llegar a la última a la tierra. No, así no va a ocurrir la evangelización mundial. Tiene que ser todo al mismo instante. Tenemos que llevarlo todo a la par. Entonces este equipo se movió hasta Pinar del Río y ahí están compartiendo el evangelio. Seguimos y vamos a ver a la pastora Loide aquí. Ya usted la escuchó ahorita. Ella ahora, es curioso, esta joven, la hermana Loide, tuvimos mucha frustración con respecto a La Habana, capital del país. Turismo, corrupción, todo peligroso ahí. Y no aparecía un digno sincero. Y estuvimos a varias personas que ustedes conocen. Pero al final siempre caían y se perdía La Habana y aquello fue algo. Y este año nos propusimos orar por La Habana y por Occidente, que era la parte que mayor dificultad teníamos con respecto al evangelismo. Entonces encontramos a la hermana Loide, se encuentra por una persona que compartimos con ella en La Habana, que es de Estados Unidos, la hermana Jessica. Le dice a Loide que ella va a Las Tunas, que hay un evento y ahí Loide va a Las Tunas y comienza todo un movimiento. Luego que todo lo que ya ocurrió, entendemos que el hermano Freddy, ahí ve la foto del hermano Freddy, con el equipo y el hermano José, Santiago y Las Tunas, se unieron, vamos a apoyar a La Habana. Ellos, sus medios, sus esfuerzos, sus recursos, vendían algo que se le llaman escoba, que es una planta, es como una palma así parecida a esa. Ellos van al campo, la tejen, la ponen en un palo. Esa es la escoba que se vende en Cuba. Generalmente es la que se usa. Y pasan días en los campos haciendo eso, reúnen ese dinero y con todo ese dinero se fueron hacia La Habana. Y hicieron un movimiento evangelístico muy importante en esa ciudad. Podemos seguir pasando fotos, por favor. Seguimos. Esta fue la llegada del equipo y ahí fue moviendo. Todo esto es lo que ocurrió en La Habana. ¿Puedo seguir, hermano? Ajá. Bien, el equipo de la Evangelización Mundial de Cuba llegó a las puertas a las más de 150 apartamentos en el municipio de Boyeros, donde el 99 de todas estas personas rechazó el evangelio, pero se le pudo testificar y como usted escuchó ahorita, se abrieron unas puertas para continuar predicando el evangelio. Todo esto ocurrió con este equipo de hermanos de Santiago de Cuba y Guantánamo que creyeron el evangelio. Podemos continuar, amado. El municipio Playa, Boyero, ¿ya? Habana Vieja, sí, puede continuar. Todo esto fue en este movimiento evangelístico de las personas de Oriente moviéndose hasta Occidente. Entonces, varios municipios se alcanzó. Vamos a llegar a donde está esa provincia de Mayabeque. ¿Puede continuar? Ajá. Sí, ahí. Gracias, hermano. Los pastores Roberto Fleitas Roberto Fleitas Alpizar y Cecilia Méndez, ellos son los coordinadores de la provincia Mayabeque. Ahí por mucho tiempo estuvo un hermano con nosotros, pero por cuestiones de salud y otras cosas, no podía evangelizar. Pero estos hermanos son de Bauta. Eso es otra cosa que Dios nos ayudó. Aunque las personas no viven en el municipio, no tenemos un digno en el municipio, pero o en la provincia, tratamos de tomar a alguien de otra provincia o de otro municipio que se traslade y vaya y lo haga. Ellos asumieron este reto, se fueron para allá y han hecho una obra maravillosa. Ahí está la llegada del equipo de Cuba de la Evangelización Mundial a la provincia de Mayabeque. ¿Qué hicimos entonces? La provincia de Bayamo, ahí va a ver el pastor Eloy, el pastor Renardis y otros hermanos, se unieron a estos hermanos y fueron para Mayabeque a hacer la evangelización. Se unió también el pastor Javier y la pastora Dayana, que son los coordinadores ahora de Artemisa. Y aquí lo vas a ver a ellos por el campo, por las calles. Dios también salvando a Mayabeque, y ya ahora hay un grupo de hombres y mujeres y pastores que han creído el evangelio de la Biblia. Puede ir pasando, hermano. Hasta sigue. Ok, ahora aquí vamos a ver el equipo de Camagüey. Fíjese, no sé si usted lleva la secuencia. Vayamos, Santiago y Las Tunas, Granma y ahora Camagüey. O sea,
saliendo de sus municipios y de sus provincias a salvar otras regiones. Aquí está el equipo de la Organización Mundial de Camagüey y parte del equipo de Bayamo en Artemisa con el pastor Javier y Dayana. Ellos pueden pasar. Javier y Dayana son los coordinadores actuales de la provincia de Artemisa. El coordinador que teníamos se va para su país, vendió la iglesia y todo, ya se va para Estados Unidos. Y ahora ya no va a estar ahí. Bien, este es el equipo pequeño que ellos tienen ahora, con el cual están trabajando y saliendo al campo. Pero le añadimos a ese equipo otro equipo más de Oriente, de Las Tunas, y el pastor Rigo lo ve presente ahí. Y más adelante vamos a ver nosotros también ahí, pastor José Raúl de Pinar del Río, Jorrito, todos estos hermanos ahí. Pasa por favor. Aquí. Quisiéramos que nos tuviéramos aquí un momentico. Este pastor que está aquí es un pastor importante de la Iglesia Evangélica Libre en Cuba. Tiene 80 años. Y este señor creyó el Evangelio. En el momento que él cree el Evangelio, él tiene un ministerio internacional y creo que ahora va para El Salvador con la ELIN o algo así. Trabajar ahí, a predicar con la iglesia ELIN, que lo invitó. Y nos dijo: usted puede estar seguro que ahora el primer país que voy a salir es El Salvador. Pero el único mensaje que voy a dar, porque tengo 80 años y en mis 80 años de vida nunca había tenido el Evangelio. Y los años que me quedan de vida, 1, 2, 3, lo que sean, lo único que voy a predicar es este Evangelio. Es impresionante. Y aquí vemos el equipo moviéndose. Puede continuar, hermanos. Aquí vemos, todos los conocen, el pastor Arsenio, coordinador de la Organización Mundial en Santo Espíritu. También el equipo se movió a Santo Espíritu a fortalecer y a encontrar los dignos allí, y personas que no sabían, municipios que no se habían alcanzado, ya ahí fueron alcanzados, y ya toda esta provincia fue completamente saturada con el Evangelio. ¿Podemos pasar? Ahí, hasta donde dice Villa Clara. Correcto. El equipo de la Organización Mundial de Cuba en la provincia de Villa Clara. Aquí va a ver que también hay fotos del año pasado, porque quisimos recordar los hermanos que fueron a Villa Clara. Nos pidieron, por favor, pongan algunas fotos. Ahí está la hermana Patti, está el hermano. Y recuerden que ellos vinieron, nos ayudaron, les amamos mucho. Y ponemos esta foto porque queremos que ellos son parte de nosotros. Y ahí está el pastor que atiende Junior, que atiende Santa Clara. Luego pasamos a la provincia de Matanza. Y aquí ocurrió una pérdida humana. Si se acuerda del pastor Eugenio, su esposa, él dejó a su esposa un poquito mala de salud cuando estuvo en Matanza, cuando estuvo en El Salvador. Regresa a Cuba, estamos en diferentes movimientos evangelísticos, y ella tenía un problema vesicular, problema en la vesícula. Pero le decían que tenían que esperar unos reactivos para hacer un análisis de la vesícula. Y espera, y ahora ve para la casa, ingresa y espera, y vuelve, ingresa y espera, y no hay reactivo, y no hay reactivo, y no hay reactivo. Estábamos en un movimiento en la provincia de Las Tunas, haciendo un evangelismo, y lo llaman que su esposa está con mucha fiebre. Se va para la ciudad de Matanza, y al llegar estaba muy mal de salud. Para el hospital, del hospital para hacer la terapia intensiva. En terapia intensiva la van a operar urgentemente. A ese momento ya la vesícula no soportó más espera, se reventó, infectó todo el organismo, y la hermana murió. Fue un golpe muy duro para nosotros, pero ahí el pastor, compartimos con él, estuvimos en el sepelio de su esposa, le apoyamos en todo lo que pudimos, pero a los 2 días
el hermano seguía testificando que Jesús es el Cristo. La esposa de él hizo que, o sea, hay cosas que a veces a la muerte de los santos, Dios, hasta eso, Dios lo hace para su beneficio, para el beneficio del reino. Esta hermana, esta pastora, no dejó de hablar ni un segundo hasta el momento que le dio el paro cardíaco de que Jesús era el Cristo, a los médicos, a las enfermeras, y estando en la condición de grave, llamó a los pastores, a los miembros de su iglesia y a su esposo, y le dijo: es posible que yo parta, que yo no me recupere. Yo sé que yo he creído que Jesús es el Cristo y sé que me voy con mi Señor. Solo le pido a mis hijos y a mi esposo: no pierdan el Evangelio, no se detengan, sigan haciendo la evangelización mundial. Estas fueron sus últimas palabras, y así se recuerda a ella. Se recuerda como alguien que está salvada por el Señor. Bien, continuamos. Aquí está el pastor Río en Camagüey, haciendo el movimiento evangelístico en Camagüey. Ajá. Todo esto es aquí un equipo de jóvenes que entró en las Tunas, y estamos volcados al campo. Jóvenes de diferentes provincias haciendo evangelismo en las calles. Todo esto que va a haber es evangelismo. En la provincia de Granma, igualmente, hicimos equipos y decidimos ir a cada provincia. O sea, de cada provincia, algunos formaron parte de este equipo nacional, y agarrábamos un bus, lo alquilábamos y empezábamos a movernos, comenzando desde Guantánamo, y terminábamos con las 5 provincias en cuestión de una semana y media. Descansábamos unos 3 o 4 días y nos trasladábamos a otra provincia y a otra región, y así pudimos llegar al país completo y casi realizar una nueva evangelización nacional. Tenemos muchas fotos que pudiéramos enseñar de todo lo que ha ocurrido, pero el tiempo nos va a limitar, así que vamos a detener las fotos aquí y voy a dar un informe estadístico simple. Después podemos ver muchas más fotos. Y es que en este momento, bueno, hasta que salimos para acá, porque el movimiento evangelístico continuó, hasta que salimos para acá, teníamos 20 municipios que faltaban por alcanzarse de los 168 municipios que tiene Cuba. O sea, solamente al llegar aquí ya me dieron una noticia que otro municipio se encontraron otros dignos en otro lugar y estaban consolidándolo, porque hemos puesto en práctica lo que ocurrió conmigo y lo que ha ocurrido con cada uno de nosotros. O sea, yo creí el Evangelio en el 2014. El pastor Ochoa y su equipo se fue, me aferré al Evangelio, profundicé ahí todo lo que pude. En el 2015 el equipo entró. Escuché por segunda vez la conferencia, ahí, así, física. Y terminando la conferencia, vamos al campo, vamos. Y entonces tuvimos el privilegio de estar con el equipo en El Salvador. Y empezamos a recordar, y el Señor fue llevándonos ahí. Por eso lo que estamos haciendo con cada persona que encontramos es: vamos a hacer el evangelismo. Si es digno, en esa ocasión no puede ir, pero en la otra va a ir. Y lo involucramos de esa manera. Entonces, eso es lo que está ocurriendo en Cuba, así, a grandes rasgos. Solamente nos faltan ahora 19 municipios, porque ahora al estar aquí nos dijeron que se abrió otra puerta en otro municipio. Y estamos creyendo que queremos hacer una celebración, jubileo, un tiempo de retiro, tal vez finales de diciembre o principios de enero. Por ahí estamos esperando a ver los planes del equipo internacional, porque los hermanos se han propuesto que antes de que termine el 2018 no puede haber un municipio de Cuba que no tenga a un digno en el país. Y entonces, de momento, eso es lo que estamos esperando y orando a Dios, y cada cual está haciendo su parte. Dejamos de ser pandilla y nos convertimos en un equipo.
Sí, hubo un tiempo que éramos como una pandilla. Estábamos todos juntos y todos queríamos hacer algo, pero cada cual quería hacer algo diferente, y aquel quería coger para allá y el otro cogía para acá, y las cosas no salían bien, y teníamos el Evangelio, Jesús era el Cristo, pero siempre había uno que quería hacer algo diferente y hacerlo a su manera y hacerlo de su forma, y terminamos entendiendo, no somos equipo. En un día de esas reuniones cubanas que hacemos nosotros no somos equipo, somos una pandilla. Entonces, si queremos salvar al país, tenemos que dejar de ser pandilla. Tenemos que finalmente entender que solo a través de un equipo, como equipo, con un evangelio y con el evangelismo de la Biblia, no como me parece, no como yo entienda, no como mi capricho, entonces es la única forma que vamos a salvar a Cuba. Y eso ocurrió, y ha sido muy bueno. O sea, todos son representantes de Cuba, todos son representantes de la provincia, todos unos con otros. O sea, estamos viviendo esa etapa muy, muy hermosa. Bien, por los 25 minutos que me quedan, quisiera compartir algunos consejos. Ciertamente, yo me siento muy carente a la hora de predicar el Evangelio y testificarle delante de personas dignas, y ciertamente no sé cómo, pero cuando tienes que hablar del Evangelio delante de personas salvadas por el Señor, y viéndose uno que es un ser humano imperfecto, incompleto, que aunque tiene el Evangelio, todavía es muy carente y necesitamos profundizar más y más, ciertamente como que, yo no sé usted, pero a mí siempre las piernas me tiemblan. A mí me tiemblan, porque tengo que asegurarme que lo que voy a decir sea el Evangelio, y tengo que asegurarme que después que diga este Evangelio yo lo viva y lo obedezca, porque sería fatal para mí venir a enseñarle algo y luego yo a ser hallado falto en eso que comienzo a enseñar. Por eso Pablo le decía a Timoteo: procura, asegúrate con diligencia presentarte delante de Dios aprobado, como obrero que usa bien la palabra de verdad, como alguien que no tiene de qué avergonzarse. Y teniendo estos criterios y estos consejos, nos damos cuenta que cada día que pasa y cada momento que pasa, lo único que nosotros debemos de hacer, lo único que nosotros debemos de procurar es profundizar y aferrarnos más y más al Evangelio. Tenemos que mirar y tratar de que Dios se revele más profundamente a nuestros corazones, y todo aquello que esté fuera del Evangelio o que nos quiera distraer, simplemente verlo como un evento, un suceso que ocurrió, pero no detenernos en ello. ¿Por qué? Porque nuestro adversario, el diablo, nos anda buscando para devorarnos. No es para pasarnos la mano, no es para acariciarnos, es para devorarnos, para arrancar de nosotros lo único que tiene valor, el Evangelio. No podemos vivir como personas que ignoren las maquinaciones de Satanás. No podemos vivir ahora, sí, todo está resuelto, Emmanuel, el Señor está conmigo, y yo voy a vivir de una manera que de repente yo, sin darme cuenta, me haya deslizado, y cuando venga a abrir mis ojos, no tenga el Evangelio, no esté haciendo el evangelismo, y esté creyendo que tenía el Evangelio y que estaba haciendo el evangelismo. O creemos que Satanás va a venir y se te va a aparecer y te va a eliminar así. ¡No! Este era el temor y el dolor que tenía el apóstol Pablo. Él decía: yo lo celo con celo de Dios. Yo quiero que ustedes puedan presentarse delante de Dios como una novia, como una virgen sin mancha. Yo quiero eso, ese es mi deseo, oh Corintios. Es mi anhelo, es mi ruego, es mi súplica. Por eso he estado con ustedes compartiéndole incesantemente el Evangelio. Por eso le he escrito las cartas, por eso le he hablado todo esto. Pero tengo un temor. Tengo un pánico, tengo miedo, y no es perder mi alma.
No es que los romanos me maten, no es que vaya al preso, no, no es eso. Ese no es mi temor. Mi temor es que como Eva fue engañada, y no podemos detener ahí un segundo. Eva fue engañada. ¿Por qué detenernos un minuto? ¿Adán y Eva conocían la maldad? No. ¿Adán y Eva conocían lo que era muerte? No. Ellos no estaban con Dios, ellos no eran felices, ellos no lo tenían todo. Ellos no tenían supuestamente el conocimiento profundo del pacto. Ellos no estaban visiblemente viendo la gloria misma, no por fe. No estamos de que yo tengo la gloria o recibiré la gloria por fe, no, es que estoy aquí, escuchaban la voz de Dios ahí en el huerto. Dios era su luz, Dios era su vida, Dios era todo era Él, Dios era todo para ellos. Ellos disfrutaron de esa dimensión de Dios que ni siquiera por nuestra mente pequeña y diminuta puede pasar. Y aún teniendo ese privilegio de estar Dios mismo, su creador, el que lo formó, el que hizo a Eva de la costilla, el que tomó a Adán, el polvo hizo a Adán, aún teniendo a su propio creador, Satanás no miró nada de eso, engañó a Eva y acabó con Adán. Yo pregunto ahora, ¿qué soy yo como ser humano que nació bajo pecado, vendido al pecado, que toda mi vida estuve sujeto al pecado y que todavía en mis miembros está en la inclinación al pecado? ¿Quién soy yo ahora para no tener cuidado de esta salvación? ¿Cómo yo pudiera vivir tan livianamente? Tengo el evangelio, estoy haciendo el evangelismo. No. Yo creo que deberíamos de abrir un poco nuestros ojos y darnos cuenta que esto no es un asunto de un maratón, es un asunto de salvación y de salvación personal. Pablo, él le da este consejo, y hablándole a los mismos corintios, él le dice: yo golpeo mi cuerpo y lo llevo a servidumbre. No vaya a ser que habiendo ido a Galacia, a Iconio, a Macedonia, a Tesalónica, no vaya a ser que siendo heraldo para muchos y habiendo corrido tanto, al final yo venga a terminar en las manos de Satanás, yo venga a ser eliminado, yo venga a ser cortado, yo venga a ser sacado porque viví descuidadamente mi vida de fe. Viví una vida de fe simple y entendí que ahora decir que Jesús es el Cristo, saberse los 3 problemas de memoria, saber que sacerdote, rey y profeta, saber que voy a correr, decirlo, repetirlo, es como que estar jugando con un tiburón en la orilla en una lancha. Yo estoy en una lancha, yo estoy salvo, y ponerle carnecita, pescadito a un tiburón con la mano, toma. Es lo mismo. En cualquier momento tu brazo, tu todo se desaparece. Que entendemos que hubo un gran nivel de irresponsabilidad en Adán. Adán desobedece porque fue un hombre irresponsable. Y hay una sociedad con una tendencia a una alta irresponsabilidad en todas las áreas de su vida. Y hay una cultura de irresponsabilidad. Y todo ese asunto tiene que ver porque Dios le dio a Adán un pacto para 2 cosas. Uno, para que lo guardara y se aferrara a él, porque de ese pacto tenía la vida. Pero lo otro era para que pudiera compartir ese pacto con todas sus familias. Él tenía la responsabilidad ¿de qué? De guardar el pacto y de compartir el pacto. ¿Y nosotros qué hacemos entonces? ¿Qué vemos con el pacto? ¿Qué vemos con el evangelio? Somos privilegiados.
Sí, es verdad que somos privilegiados, es verdad que somos bienaventurados, pero el ser bienaventurado y el tener el privilegio de que Dios, en medio de tantas miles de personas, haya querido por su gracia, por su misericordia, revelarnos a su Hijo en nosotros, ese es el privilegio. Ahora, ese privilegio tiene una demanda de una gran responsabilidad. La responsabilidad de guardar ese pacto y la responsabilidad de vivir por ese pacto y compartir el pacto incesantemente. Pero si yo tengo el pacto y me quedo al margen y no comienzo a profundizar, así como Ezequiel, que se fue metiendo de los tobillos a la rodilla, a los hombros, a los lomos, hasta que todo este pacto y todo el evangelio se convirtió en un río que no se podía caminar, había que nadar, había que meterse dentro de él, porque cuando eso ocurre es que el evangelio ya te tomó. Por eso Pablo llegó un momento que dijo: mi evangelio, ya el evangelio era parte de su vida. Por eso él decía: ya yo no vivo. Hay que llegar a ese punto. La iglesia de los filipenses era una iglesia muy valerosa. Era una iglesia que había ayudado a Pablo económicamente, financieramente. Era una iglesia que había aportado vida para el ministerio y para la evangelización mundial. Y él está hablando de todas estas cosas a esta iglesia, pero en el versículo 1, el capítulo 1 y versos 27 y 28, comienza a presentarse como que una sombra de un pequeño problema, una pequeña dificultad que viene avecinándose. Y Pablo, con una vista de Dios, comienza a ver lo que puede ocurrir, comienza a vislumbrar lo que se avecina para esta iglesia, que había sido tan importante para su ministerio. Y ya que habían algunos de ahí que estaban presentando algunos problemas. En el verso 27, Pablo le escribe desde la prisión y le dice: solamente, solo le voy a hablar de algo, solo le pido, en medio de toda esta crisis le estoy pidiendo algo: que os comportéis como es digno del evangelio. Entonces, el evangelio que nos fue revelado, el evangelio que predicamos, el evangelio que decimos que tenemos, hay una manera digna de comportarse en aquellos que decimos que tenemos el evangelio. No podemos decir que tenemos el evangelio y vivir como personas que no tienen el evangelio. Tenemos que tener el evangelio y vivir como personas que tienen el evangelio. No le basta a la mujer del César decir que es la esposa del César. Usted sabe ese refrán, ¿no? No basta con que lo diga. Tiene que serlo, tiene que aparentarlo. Tiene que tener la mujer del César no se vestía ni vivía como cualquier mujer. Tal vez el pastor de Roma y de esta historia pudiera hablarnos de: eres la reina, pero no vives como reina. No viste, no hablas, no tienes esa vida de alguien que eres un ser de realeza a causa de haber creído el evangelio. Se te devolvió esa imagen de Dios al tener a Jesús, quien es el Cristo, dentro de ti. Aquello que Adán perdió, el Señor Jesús, quien es el Cristo, nos lo devuelve. Y dice: para que sea que vaya a veros o que esté ausente, dice Pablo, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. El verso 28 dice: y en nada intimidados. ¿Por quiénes? Por los que se oponen. En cada país, en Cuba tenemos miles de gente que se oponen al evangelio. Oiga, el pastor Bermúdez estuvo aquí en las regiones, veía literalmente, ahora cuando estábamos ahí en el Meta, como cuántas personas, gracias hermano, como cuántas personas se oponían. Íbamos y le hablábamos a pastor, se oponían. Pero está bien que los de afuera se opongan.
Lo que no puede estar bien es que los que creen que Jesús es el Cristo se opongan unos a otros. Ahí sí no. Ellos sí, pero nosotros de dentro no. Es que somos un cuerpo. Dice, para ellos, para los que se oponen, ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros es un hecho de salvación. Y todo esto lo hace Dios. En medio de todo eso, quien lo está haciendo es Dios. En 1 Corintios capítulo 1 y verso 10, Pablo también habla acerca de esto mismo. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesús Cristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y estoy hablando en este caso de Cuba. Por ejemplo, a veces llegaba un momento donde teníamos que sentarnos y definir un punto. ¿Por qué? Porque unos decían en Bayamo, como el problema es el problema no es problema, consumado es, ya no hay que orar desde el púlpito, ya no hay que ayunar, ya no hay que trabajar, ahora todo es hacer la evangelio mundial, dejen trabajo, dejen todo y háganlo. Hubo un punto que hay que sentarse, espérate, porque parece que ese evangelio, parece que lo está haciendo con buenas intenciones, pero ¿cómo vas a decir que no hay que orar? ¿Cómo vas a decir que no hay que ayunar? ¿Cómo vas a decir esas cosas? Entonces nos tocaba, yo no podía decir aquí ahora que teníamos que orar para que Dios abriera puertas para la predicación del evangelio y para que Dios nos guiara cómo hacer la evangelización mundial. Y otros discípulos de Bayamo, de la misma evangelización mundial y que creía el evangelio de parte del equipo, entonces decía que el consumado era que no hacía falta orar. No sé si usted entiende. Entonces Pablo estaba vislumbrando todo eso y está diciendo, por favor, tienen el evangelio, tienen el mismo espíritu, tienen la misma palabra, hablen una misma cosa. Amén. 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 Y no estamos hablando de una doctrina. No estamos hablando de doctrina, estamos hablando del evangelio. Todo esto estaba ocurriendo en Filipenses capítulo 2, volviendo a tocar el tema de Filipenses. Pablo habla de que le completen su gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor y que estuvieran unánimes sintiendo una misma cosa. ¿Por qué hablo acerca de esto? Porque cuando Jesús se iba, y hay muchos otros pasajes que ya no lo voy a dejar ahí en otra ocasión, quién sabe. Pero ¿por qué hablo acerca de este consejo, acerca de guardar el vínculo perfecto del amor, de la unidad, de hablar el mismo idioma, de hablar el mismo evangelio? ¿Por qué? Porque era necesario. Jesús, cuando va a ascender, y en Juan capítulo 17, él ruega a su Padre y le dice, Padre, yo te ruego que ellos sean uno. Sea que estemos en Cuba, en El Salvador, en Guatemala, en Corea, pero que sean uno, que sea tu iglesia. En Juan capítulo 10, Jesús hablando acerca de eso, él está pensando y nos deja claro su posición con respecto a eso y dice, hay otras ovejas que no son de este redil, la cual tengo que traer para que haya, ¿qué cosa? Un rebaño y un pastor. Entonces Dios quiere que su cuerpo, que su iglesia a nivel mundial, ¿usted cree que a nivel mundial, si nosotros comenzamos a cada cual, podemos salvar el mundo? Entonces nos toca tomar en cuenta ese punto y simplemente concentrarnos en el evangelio. Amén. Profundizar en el evangelio, vivir para el evangelio y hablar del evangelio de manera profunda. Vamos a ver por un instante algunos conceptos de la vida de Pablo. Y en 2 Corintios capítulo 5, Pablo habla de que nosotros debemos vivir confiando siempre, sabiendo algo, que entre tanto que estamos aquí haciendo la evangelización mundial y corriendo, estamos ausentes al Señor de manera total y física. Andamos por fe y no por vista, pero debemos de confiar que
quisiéramos todo lo que estamos aquí. Ese es nuestro anhelo, es nuestra pasión. Todo lo que estamos aquí, todo lo que nos hemos aferrado a la fe del Evangelio y tenemos la seguridad de que somos salvos, quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presente al Señor. Quisiéramos, así estaba Pablo vestido con este anhelo. Pero él decía, por tanto, procuramos también, sea que estemos ausentes, o sea que estemos presentes. No importa, sea cual la condición que esté, en lo que Él venga a buscarnos o que nos toque irnos, tenemos que tener algo bien claro, no podemos perder de vista algo. Que nosotros todos compadeceremos delante del tribunal de Cristo. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho, sea bueno o sea malo. Y conociendo esto, el verso 11 dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Yo puedo tener una apariencia de que estoy salvando al mundo. Yo puedo tener una apariencia de que soy un digno. Porque con toda habilidad humana se puede aprender. Y me aprendo las frases y leo tanto y escucho tanto que se me pega todo. Así como se le pega a ser un abogado, las leyes, como la ley del tránsito te la aprende y se te pega todo eso. Y cuando viene entre nosotros, habla como si fuéramos de nosotros y habla como si tuviera el Evangelio y hace esto y yo digo, oh, digno, aleluya. Gloria a Dios. Y me persuade. Persuadimos a los hombres, es cierto, podemos convencerlos, podemos hacer cosas que la gente piense que somos dignos. Pero el verso 11 explica algo. Pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Aleluya. A Dios le es manifiesto lo que realmente soy. Dios le es manifiesto mi verdadero propósito. Dios sabe si estoy aquí hoy por salir de Cuba y coger un respiro y que me pongan un cuño en el pasaporte. Salí a otra nación, un cubano que ha salido 6, 7 naciones. ¡Oh! ¿Acaso esa es mi motivación? ¿Acaso mi motivación es impresionar a alguien o seguir formando parte de una élite, de un equipo? O yo no tengo que darme cuenta que en todo ese asunto, aun cuando tenga todo eso y lo haga y lo disfrute y para delante de mucha gente, yo aparentemente está bien. Delante de aquel que pesa los corazones, no soy nada, no tengo nada. Estoy vacío, soy como una nube sin agua, como una estrella sin luz, como dice Judas allá, soy un árbol sin raíz. Soy un hombre que está doblemente muerto. Soy un cadáver ambulante. Parezco que tengo vida, pero en sí estoy muerto, porque aunque sé decir todas las cosas, no tengo la vida del Evangelio dentro de mí y aparezco que soy algo y no soy nada. Entonces, ¿qué me está diciendo? ¿Qué está diciendo Pablo? Tiene que profundizar, tiene que aferrarte. No es tan simple, no es tan fácil, no es así simplemente aprender o conocer algo. No, tiene que ser tomado por el Evangelio. Tienes que vivir de esa manera. Cuando yo leo lo que Pablo dice, Demas, creo que en la carta de Filipenses o los Gálatas, dice, salúdame a Demas, nuestro colaborador. ¿Sí o no? Y después en Timoteo, Demas se fue amando a este mundo. Alejandro el Caldelero. Este hombre estuvo cerca de Pablo, vivió con él, estuvo ahí. Y después Pablo le dice a Timoteo, mijito, cuídate de ese hijo del diablo. Me he causado tanto mal, el Señor le pague conforme, no digo ni siquiera que tenga misericordia, el Señor le pague conforme a sus hechos. Pero ¿quién era esa gente? Gente que corría con Pablo. Gente que en un momento fue parte del equipo del misionero por excelencia, del hombre que el mismo Jesús se le reveló. Y él dijo y él testificó, esto no lo recibí yo de hombre alguno, esto me fue revelado de manera directa. Y tenía un equipo que corría con él, y del equipo de él se iban la gente. No te asustes. Se van a ir algunos. Yo quisiera ver la cara de algunos que no están aquí, ya no están. Ojalá pueda verlo algún día.
Ojalá algunos de El Salvador, de Colombia, de Estados Unidos, de Corea, ojalá un día pueda verlo, pero ya no están. Y un día estuvieron. La pregunta es, mañana nosotros continuamos, y mañana nosotros, si no nos aferramos al Evangelio, si no vivimos siendo tomados por el Evangelio, ¿acaso nos olvidaremos que Satanás nos anda buscando para acabar y robarnos lo único que tiene valor? A él no le interesan las señales. Los griegos piden sabiduría, los israelitas piden señales. Cristo es poder, sabiduría de Dios y poder de Dios. A él no le interesa ni señales ni sabiduría. A él lo único que le interesa es robarnos el Evangelio, quitarnos el Evangelio, y que nosotros que creamos que lo tenemos. Escuche, el punto está en que nosotros decimos que tenemos el Evangelio, no lo tenemos. Que predicamos el Evangelio, no lo predicamos. Que vivimos conforme al Evangelio y no lo vivamos. Ahí estará el engaño. Porque tú correrás como que lo tienes, predicarás como que lo tienes y al final no lo tienes. Ese es el engaño. Así ocurrió con Eva. Así ocurrió con Satanás. Ahí estaba la vida, pero ellos la perdieron. Se acabó el tiempo. Vamos a orar. Por favor. Gracias te damos, Dios. Gracias por tu palabra. Gracias por tu favor. Gracias por tener misericordia de mi vida y de cada uno de tus hijos y revelarnos tu palabra, revelarnos tu evangelio. Ruego, Dios, que tu gracia sea profunda en nuestras vidas y que tú nos sigas y continúes revelando tu Hijo, y que podamos decir, como dijo Pablo, no lo he alcanzado todo, pero una cosa hago, prosigo. Quiero ser hallado en Él. Quiero resucitar con Él. Quiero conocerlo a Él. Que tengamos este anhelo y este deseo ardiente en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, quien es el Cristo, te lo pedimos y te damos gracias. Amén.